Continuar con nuestro tema de los dones espirituales y estamos en el capítulo o la lección número 4 y hoy, al igual que domingos anteriores, es necesario que usted traiga su libreta de apuntes y su Biblia. ¿Cuántos traen libreta de apuntes? Muy bien, traen su Biblia para hacer apuntes, son importantes para estas lecciones, para nuestro aprendizaje. Y al inicio de nuestras lecciones tenemos 3 preguntas para que al final puedan ser contestadas por ustedes. Tengo 3 preguntas. ¿Cuál era el propósito de la palabra de sabiduría? En segundo lugar, ¿era el don de ciencia para todos? Disculpen, hay una palabra ahí que no va. ¿Era el don de ciencia para todos? ¿Cuál era el propósito del don de sanidad? ¿Cuál era el propósito del don de sanidad? Entonces tenemos 3 preguntas que usted las considere para que durante la lección pueda encontrar respuesta a ellas, y ya sea que de forma voluntaria las conteste, o si no, pues vamos a pedir a algunos que nos ayuden con las respuestas a esas preguntas. Nosotros la semana pasada terminamos o consideramos aquello que tenía que ver con la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría. Y fue un tema que nosotros analizamos el domingo anterior. El don espiritual, la palabra de sabiduría. Quiero que busquemos en nuestras Biblias 1 Corintios capítulo 4 versículo 1, y no vamos a tomar mucho tiempo en este don, sino solamente algunas ideas o pensamientos para nuestro mejor aprovechamiento. 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 dice lo siguiente: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es interesante que, como un hermano dijo en estos días, no ha sido una casualidad que el Señor nos ha llevado a que la mayoría hemos hablado acerca de los misterios. Si se acuerdan que los misterios son cosas que en un pasado no fueron reveladas, pero que Dios en su momento las trajo a revelación. Y la palabra de sabiduría tenía ese propósito: estudiar misterios que Dios había dejado en su palabra, pero que después fueron revelados. Y aquí el apóstol está diciendo: así téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y quiero hacer una pregunta, es esta: ¿alguien que está puesto para administrar algo debe entender sobre aquello que está administrando? ¿Puede alguien administrar algo que no entiende? Ellos eran administradores de los misterios de Dios y tenían que poder explicar esos misterios que Dios daba en su palabra. No eran cosas misteriosas como algunos piensan, sino que eran cosas reveladas, y ellos eran administradores de esos misterios del Señor para su pueblo y para darlos. Estos misterios no eran afirmaciones nuevas, sino eran cosas reveladas. Podemos ver 1 Corintios capítulo 3 versículo 10. Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La Biblia nos está diciendo que Dios había dejado en estos hombres, en los apóstoles, la edificación y poner el fundamento para la iglesia. Y nosotros somos edificados en la enseñanza de Cristo y de los apóstoles, no en nuevas revelaciones. Es interesante que algunos han tomado partes de la Biblia para aplicarlas a Cristo. Hace algún tiempo yo escuché de alguien que hablaba del candelero
que estaba en el templo y hacía una explicación y decía que ahí en el candelero estaba explicado el canon de la Biblia. ¿De dónde sacan estas enseñanzas? Oh, el Señor me dio una palabra de sabiduría. Eso no es así, hermanos. Si la misma palabra de Dios no explica cosas, nosotros debemos de callar. Hay personas que han tomado figuras del templo, del tabernáculo y las han aplicado al Señor Jesucristo sin que por la misma palabra de Dios sean explicadas. Nosotros también tenemos que tener cuidado con personas que dicen, mire, el Señor me reveló una palabra de sabiduría para usted. ¿Ha escuchado usted personas así? El Señor me reveló una palabra de sabiduría para usted. Conforme a lo que nosotros hemos estudiado, ¿este era el sentido en que se usaba el don de palabra de sabiduría? No era. Tenía que ver con aplicaciones a los misterios que habían sido puestos en la palabra de Dios, conforme a Cristo y a los escritos en el Antiguo Testamento. No tiene que ver con que Dios me dijo algo para usted, como si fuera que Dios estuviera revelando cosas en estos días. Cuando nosotros veamos el don de profecía, nosotros vamos a hablar más de esto. Porque si nosotros aceptamos que eso sigue sucediendo, tenemos que aceptar que la revelación continúa hoy. Eso es algo de considerar. La palabra de Dios debe ser nuestro guía. Debe ser nuestra guía. Robert L. Thomas dice lo siguiente acerca de los apóstoles: ellos convirtieron sus impresiones de revelación en una estructura articulada y comunicada al pueblo de Dios, tanto oralmente como por escrito. Ellos convirtieron sus impresiones de revelación en una estructura articulada y comunicada al pueblo de Dios, tanto oralmente como por escrito. Algunas de estas revelaciones fueron temporales y de aplicación temporal, pero otras tuvieron validez permanente y terminaron en los libros del Nuevo Testamento. En eso se usaba la palabra de sabiduría. En los misterios revelados de Dios, explicados para edificación del pueblo de Dios a través de hombres como los apóstoles. Muy bien. Entonces, cuidado con personas que le dicen Dios me dio una palabra de sabiduría, porque eso no corresponde al don que fue dado a la iglesia en aquel tiempo. Vamos a continuar. Nosotros tenemos otro don, es la palabra de ciencia. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Y en el versículo 8 nosotros leemos en la segunda parte: a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Quiero comentarles antes de continuar, porque hablamos de esto muy brevemente el domingo pasado, que este es uno de los dones en que más me ha costado encontrar una aplicación en el contexto de la iglesia del primer siglo. No hay mucha explicación con respecto a este don de ciencia, porque podemos encontrar en el Antiguo Testamento hombres a quien Dios dio entendimiento y sabiduría. Podemos hablar de Salomón y podemos hablar en el pueblo de Israel que Dios les daba conocimiento para hacer cosas, en cosas manuales. Pero en el contexto de la iglesia del Nuevo Testamento ha sido difícil poder encontrar específicamente aplicaciones de cómo se desenvolvía este don de ciencia. La palabra ciencia, gnosis, como aparece ahí, es un conocimiento sobrenatural, un conocimiento sobrenatural. Y es importante para nosotros
que este pertenece al mismo grupo de los dones de hablar o de enseñanza. ¿Cuál era la diferencia entre estos dos dones? La palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. La palabra de sabiduría revelaba misterios, mientras que la palabra de ciencia lo que hacía era aplicar objetivamente esas revelaciones de Dios. Juzgaba si esa palabra era verdadera o no con respecto a lo que el Señor ha enseñado. Entonces, no tiene que ver con alguna cosa extraña de conocimientos de este mundo. ¿Por qué? Porque recordemos que este es una palabra de ciencia según el mismo Espíritu. No es una palabra de ciencia que tiene que ver con conocimientos de esta vida específicamente. No tiene que ver con el conocimiento adquirido a través de la razón o de la instrucción a un nivel natural. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 17, versículo 21, nosotros vamos a encontrar algo muy interesante en aquellos tiempos. Hechos capítulo 17, versículo 1. En el contexto de aquellos tiempos, de la cultura, nosotros recordamos que Corinto pertenecía a Roma y su influencia era mucha, de muchos pueblos. Dice lo siguiente con respecto a lugares como esos: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo que nuevo. Su deseo era aprender. Era una idea de los atenienses, de la cultura griega, de obtener conocimiento. Yo quiero obtener conocimiento, yo quiero saber de aquello, quiero saber del otro. Y cuando llegó Pablo, quisieron preguntarle acerca de la enseñanza que él traía. Pero no estamos hablando de este tipo de conocimiento. Hechos 17, 21. Estaba leyendo ahí, pues si alguno tiene duda. Hechos 17, 21. ¿Están bien? ¿Sí lo encontraron? Muy bien. No tenía que ver con ese sentido de conocer cosas de esta vida. Si nosotros vamos también a Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 20. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 20. Encontramos un consejo del apóstol Pablo para Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ¿qué? Ciencia. ¿Y qué hacía esta ciencia? ¿Qué hacía esta ciencia? La cual, profesando algunos, se desviaron ¿de dónde? De la fe. Entonces, esta ciencia de la cual nos habla como un don, es una ciencia que está arraigada en el conocimiento de Dios, no en los conocimientos de esta vida. Porque había una ciencia en aquel tiempo y mucha de esa ciencia se convirtió en los gnósticos y este tipo de cosas. Una ciencia que apartaba a los hombres de la fe. Pues nosotros hemos escuchado de sectas como la cientología y tal vez en algún momento podamos estudiar acerca de sectas como esas, de un conocimiento. Pero aquí no tiene que ver con ese conocimiento adquirido o un conocimiento nada más racional de esta vida, sino es un conocimiento que es en el Espíritu y servía para revelar cosas acerca de las que entendemos con respecto a la palabra de Dios. Dice ahí: comprender la información revelada y objetiva y por inspiración aplicarla en varias conexiones. A eso es lo que se refería con respecto a esto.
Vamos a buscar segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Segunda de Pedro 3, del 1 al 3. Dice el apóstol Pedro ahí: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio. Y vean la palabra que sigue ahí. ¿Cuál es? Entendimiento. Esa palabra entendimiento es la palabra ciencia, conocimiento. ¿De qué? ¿Qué tenía que haber en sus corazones? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, ¿qué debía ser ese entendimiento, esa ciencia? Aplicarla a sus corazones en aquellas revelaciones que habían sido dadas por la palabra de Dios, los profetas y los apóstoles. ¿Cómo? ¿Y de qué manera? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Tenía que ver con ese conocimiento. ¿Cómo aplicar estas revelaciones a nuestros días? Ese conocimiento. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con dones como estos. ¿Por qué? Vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Y la Biblia dice lo siguiente acerca de esto, dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y vea lo que dice: el conocimiento que hace envanece, pero el amor edifica. Una persona puede llegar a tener conocimiento, y ese conocimiento puede llegar a envanecer su propia vida. Y nosotros debemos de tener cuidado, porque si el Señor ha permitido que nosotros, por su palabra, tengamos conocimiento de muchas cosas, esto no es para envanecernos, hermano. No es para poder decir: ahora nosotros sabemos más que aquellos hermanos y ahora nosotros somos mejores que aquellos hermanos. Cuidado. El amor, el conocimiento puede llevar a envanecernos, a pensar que somos más, y esas cosas son vanas, porque el amor no es así. El amor no busca lo suyo, no busca lo suyo. También Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Nos dice acerca de esto, dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Y nosotros debemos de tener claro que Primera de Corintios capítulo 13 fue escrito en el contexto de los dones espirituales. Eso es importante, eso es importante. Podemos hacer muchas aplicaciones de Primera de Corintios 13 con respecto al amor, pero recordar que fue puesto en el contexto de los dones espirituales. Porque pueden ser ejercidos estos dones sin ningún amor por el pueblo de Dios, sino simplemente para envanecerse. Yo soy más, tengo más que aquel. Tales cosas debemos de cuidarnos. ¿Qué sabemos más con respecto a este don que se nos dio, que se nos ha dado? ¿Qué se nos dice más con respecto a esto? Vamos a buscar 1 Corintios 13:8. Y
Vamos a ver lo que dice. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. ¿Y qué pasará con la ciencia? Y la ciencia se acabará. Según este versículo, este era un don que tenía un tiempo determinado y que su propio efecto terminaría. No continuaría más. No sería un don que estaría más, sino que tendría o perdería su propio efecto por la voluntad de Dios, por la misma voluntad de Dios. Vamos a buscar Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 13. Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 13. Del 1 al 3, perdón. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Henry Seck dice, el término denota afinidad y apunta a una relación personal que existe entre Dios y el redimido en Cristo. Dios imparte este conocimiento por medio de su Espíritu y debe usarse dentro de la comunidad cristiana para el beneficio de todos sus miembros. Se expresa en el saber, entender y explicar al pueblo la revelación de Dios en la Escritura y en la creación. Algunos de los que he estudiado piensan que este don cesó completamente, y yo personalmente creo eso, porque si tenía relación con un conocimiento aún mayor en cuanto a la explicación y la aplicación de las verdades reveladas y los misterios, fue un don que cesó. Pero aquí en Colosenses nosotros vemos que aún hoy, hermanos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento continúan estando en una sola persona. ¿Y quién es? Jesucristo. Tanto para los del primer siglo como para nosotros, todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría se encuentran en una sola persona, el Señor Jesucristo. Y ellas han sido reveladas en las Escrituras para nosotros, para que nosotros ahondemos más y más en aquellas revelaciones que el Señor nos ha dado. Que este don haya cesado no significa que nosotros tengamos que aplicar nuestras vidas a conocer cada día más del Señor Jesucristo. La palabra de ciencia tenía el sentido de aplicación en las verdades reveladas acerca de Cristo, cosa que nosotros las tenemos aquí en este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Ahora bien, quiero traer una aplicación para nuestras vidas antes de terminar con este tema o con este don. Y tal vez posiblemente más adelante el Señor nos siga guiando a estudiar más, porque como les dije, no es un don del cual hay mucha explicación en la palabra de Dios. Si ustedes pueden recordar en Nehemías capítulo 8 el ejemplo de unos levitas que cuando ellos tomaban la palabra y la explicaban al pueblo, y la Biblia dice que ellos daban el sentido correcto a las palabras. Ellos les leían a aquellos que habían estado tanto tiempo sin la palabra de Dios, no la entendían. No había para ellos un conocimiento adecuado de lo que ellos escuchaban. Y los levitas tomaron tiempo, Esdras y otros, para explicar aquellas palabras del libro maravilloso de Dios. Nosotros también encontramos en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 8, a Felipe.
en el camino, llevado por el Espíritu Santo a encontrarse con un hombre y le preguntó: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si alguien no me explica? Y la Biblia dice que Felipe junto a él le explicó la revelación de la palabra del Señor. Hermanos, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces ha entrado una persona aquí en este templo que no trae una Biblia en su mano y nosotros nos quedamos sentados sin hacer nada? ¿Cuántas veces usted pudo haberse sentado junto a esa persona y mostrarle en la palabra de Dios cómo encontrar los versos? ¿Qué significa lo que está leyendo? Y nosotros no lo hemos hecho. Y nosotros teniendo el conocimiento que Dios nos ha revelado. ¿Cuántas veces no hemos tenido la oportunidad como un familiar de hacer esto? Hermanos, si el Señor nos ha dado conocimiento en Él, no es para que nosotros lo tengamos solo para nosotros y nos envanezcamos unos con otros de quién sabe más de este tema o del otro. Debe servir para edificación, debe mostrarse en amor para aquellos que no conocen las verdades de la palabra del Señor. Debemos de hacerlo. ¿No sería algo maravilloso que usted disponga su corazón y dice: yo voy a ser de esos que los domingos o los días de culto voy a estar atento para que cuando una persona entre, yo voy a sentarme junto a ella para compartir la palabra de Dios? ¿No podría ser usted uno de esos? ¿No podría ser usted uno de esos? Vamos a continuar con nuestro tema. Tenemos el don espiritual de la fe. Vamos a buscar entonces 1 Corintios capítulo 12 y vamos a continuar con el siguiente don que se nos menciona acá. Vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 12 el versículo que continúa y dice, versículo 9: a otro fe por el mismo ¿qué? Espíritu. Ok. La palabra, según la Biblia, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le busquen. Pero aquí el apóstol Pablo no se refiere a la fe que nos es concedida para creer en Cristo, por la cual nosotros somos justificados y tenemos paz para con Dios. No es aquella fe salvadora. ¿Por qué no es esta fe la fe salvadora? ¿Cuál es la razón de que no sea? ¿Cómo sabemos que esta no es la fe salvadora? Versículo 9, usted va a encontrar al puro inicio, antes de la palabra fe, algo interesante. Dice: a otro. A otro. ¿Significa esto que entonces a algunos no se les daba la fe salvadora y a otros sí se les daba la fe salvadora a los que estaba escribiendo como creyentes en la iglesia de Dios? No, se refiere a la fe salvadora. Es otro tipo de fe. Es otro tipo de fe. Ustedes recordarán en Mateo 8:26 que el Señor Jesucristo dijo a los discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos, al mar, y se hizo grande bonanza. La cantidad de fe no determina la salvación, sino el objeto de la salvación. Eso no lo determina.
La fe, como los demás dones, puede ser un don dado en medida. Y esta es una fe dada en medida. A esto es lo que nosotros llamamos vivir por fe. ¿Ha escuchado usted esa expresión? ¿Usted vive por fe? Eso es a eso es lo que se refiere cuando hablamos. Esta fe de la que se habla aquí como don es esa capacidad inusual que capacita a una persona a creer en Dios en medio de enormes obstáculos. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Dice: y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, y oiga esto, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es muy posible que cuando Pablo haya escrito esto acerca de la fe, estaba pensando aquello cuando Jesucristo habló a sus discípulos en Mateo capítulo 17, versículo 20. Vamos a ir un momento allá, Mateo 17, 20. Vamos a leer un poquito desde antes. Versículo 16 dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Estaba hablando de un muchacho lunático. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y éste se quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es muy posible que el apóstol Pablo tenía en mente esto que había escuchado de los propios apóstoles cuando sucedió esta situación. Y nosotros no estamos llamados a tener una fe tal que se muevan montes y volcanes y montañas y dividimos ríos. No, el Señor se estaba refiriendo de una forma muy visual a que la fe puesta en el Señor y solamente puesta en Él puede superar obstáculos enormes, obstáculos gigantescos. Es una confianza total en Dios y en su autoridad. Como nosotros recordamos, los apóstoles habían sido enviados por el Señor, según Marcos capítulo 3, versículo 15, y se les había dado autoridad, dice la Biblia. Así dice la Biblia, que Jesucristo les dio autoridad para echar fuera demonios. Y se encuentran con este hombre lunático y no pueden. Jesucristo les dice: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, si su fe fuera así, ustedes pudieran haber hecho esto. Pero aún así el Señor les dice: miren, esa fe debe estar puesta solamente en mí. Y les dice: este género no sale sino con oración y ¿qué? Y ayuno. Una confianza plena de estar en la presencia de Dios para poder enfrentar cualquier obstáculo en la vida. Hechos capítulo 27, versículo 23, encontramos un caso del apóstol Pablo. Hechos capítulo 27, versículo 23. Pablo está siendo llevado a Roma y enfrenta una tempestad. Tal es la tempestad que el barco estaba por hundirse. Muchos habían perdido la esperanza de vivir. Y versículo 22, 27-22 dice lo siguiente:
Pablo se levanta: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Y qué pasa ante estas palabras que hace Pablo? ¿Tiene miedo? ¿Huye? ¿Se tira del barco? ¿Qué hace él? Confíen en Dios. Él nos sacará adelante. Ninguno morirá. Ninguno se ahogará. Y yo no sé si usted ha escuchado de naufragios. Es casi imposible que en un naufragio no haya muertos. Y en ese naufragio, como nosotros vemos aquí, no había naves a quien llamar, no iban a salir helicópteros, no iban a venir unidades de rescate. No había. Ninguno murió ese día. Y Pablo, con confianza en Dios y una fe, pudo confiar en que era Dios quien haría esto para ellos. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 18. 2 Corintios capítulo 4. Versículos 7 al 18. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé, también nosotros creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el Señor, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, las acciones de gracias abundante para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Hermanos, una fe que podía confiar plenamente en Dios en todas las cosas. La pregunta: ¿ha desaparecido este don? El don de la fe. Para hombres como Robert L. Thomas, que donde estoy tomando parte de este estudio, el estudio de los dones en 1 Corintios 12, Jack McLeek, este don ha desaparecido. La Biblia de las Américas lo ubica como entre los dones de servicio, entonces pareciera que no. Hendrickson parece decir que este don todavía continúa. El don de la fe en particular. Cuando yo veo las Escrituras, me encuentro en la Biblia a hombres como Abraham. ¿Tuvo Abraham en Dios una fe excepcional?
Si nosotros buscamos Hebreos capítulo 11 un momento, Hebreos capítulo 11, versículos 10, 11 y 13, dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y el versículo 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Abraham tenía una fe excepcional en Dios. Confiaba en sus promesas eternas. Y en nuestros tiempos contemporáneos, yo no sé si usted ha podido leer biografías como la de Hudson Taylor o de George Mueller. Díganme una cosa: ¿no demostraron estos hombres una fe excepcional en medio de grandes dificultades? Confiaron en Dios y en sus promesas de una manera maravillosa y pudieron creer en Dios. Decía el pastor Salvador Gómez con respecto a este don, que él piensa que este don es necesario en una mayor medida en aquellos que son enviados a misiones y en otros lugares, porque son enviados a lugares donde no saben si van a tener comida, techo, no saben los peligros que van a enfrentar, pero confían en que Dios los ha llamado a ese lugar y proveerá para ellos, que Dios tiene pueblo en ese lugar. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Porque nosotros queremos buscar en la Biblia, eso es lo que deseamos, esa es nuestra guía. Primera de Corintios 13:13, ¿qué dice? Primera de Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, vivimos hoy en fe y esperanza y amor. Amén. No nos dice si esta fe es la fe salvadora, la cual se deposita en Cristo para salvación, o es esta fe como don. Pero dice que permanecen hoy. Yo no puedo decir en este momento que ese don ha desaparecido, porque veo en tantos una confianza en medio de las dificultades para afrontar. ¿Basados en qué? En las promesas de Dios. Algunos creen que sí, que este don como tal ha terminado. Personalmente yo creo que no, que este don de la fe es necesario para edificación de la iglesia, para aquellos que en medio de situaciones confían plenamente en Dios. Es lo que yo he podido estudiar hasta ahora. Y como les digo, deseo aún estudiar más con respecto al don de la fe. Nosotros vamos a ingresar ahora a un don, al siguiente don espiritual, que es el don de las sanidades. No sé si nosotros vamos a tener tiempo para entrar en este tema. Solamente lo vamos a abordar de una manera inicial, y para decirles que este es un tema, ¿de qué tipo? Controversial. Cuando hablamos del tema de las sanidades, es un tema controversial. Se ubica entre los que se llaman de señales y prodigios. Y la Biblia está llena de mucha enseñanza con respecto a esto de las sanidades. Quisiera recomendar este libro que se llama La promesa de sanidad. No sé si alguno lo ha podido leer en alguna ocasión. Lo recomiendo, Richard Mayhew, y es interesante lo que él comenta acerca de las sanidades. Solo voy a leer este párrafo que está ahí en la presentación, que servirá para nosotros.
Dice, era el regalo de Dios para sanar enfermedades, en su mayoría de tipo orgánico, para confirmación y testimonio del Evangelio en los primeros años de la iglesia. Entonces, quiero que ustedes lo guarden en sus corazones y lo puedan tener ahí. Vamos a tener, entonces, vamos a ver si podemos ver las preguntas ahora, porque creo que ya estamos tarde. No vamos a poder avanzar, además tenemos bautismos y continuaremos con este don la próxima semana. Entonces, nada más anunciarles que voy a pedir a un hermano que me ayude con este tema. La próxima semana ya el tema está escrito, trataremos de avanzar con otros, dado que la próxima semana, si el Señor lo permite, estaré visitando a los hermanos en Costa de Pájaros. Vamos a tener acá las preguntas y vamos a ver si podemos responder a ellas. ¿Cuál era el propósito de la palabra de sabiduría? ¿Alguien recuerda cuál era el propósito de ella? ¿Qué propósito tenía esta palabra de sabiduría? En lo que estudiamos, ¿ustedes pudieron encontrar el propósito? ¿Quién? Hermana Carmen, allá atrás. Sí. Revelar misterios. Ok, muy bien. Revelar misterios acerca de Cristo y de su palabra. Muy bien, vamos con el segundo don. ¿Era el don de ciencia para todos? ¿Cómo sabemos eso? ¿Alguien me puede mostrar por qué? ¿Dónde dice la Biblia eso? Sí. Bueno, Ronnie. Ajá. Sí, exactamente, a otro. Y el último, que nada más tocamos la primera parte, pero creo que ustedes ya pueden tener cierta idea. ¿Cuál era el propósito del don de sanidad? ¿Cuál era el propósito del don de sanidad? ¿Hay algo? ¿Hay algo que ustedes pudieron captar en la última frase? Sí, hermana. Confirma. Ajá. Ajá. Para confirmación del Evangelio. Exactamente, para confirmación del Evangelio. La otra semana vamos a seguir meditando en esto. A algunos de ustedes ya le oí, han visto que aquí en ocasiones nos llega un periódico. Y ahí ustedes van a ver muchas cosas interesantes que se pueden leer con respecto a lo que muchos creen en nuestros días con respecto a esto. Nada más para que lo sepan. Hermano Alexander, por favor. Sí, quería hablaste del don de fe. Sí. Y mencionaste a George Mueller Ajá. como hombre de fe. Sí. Yo quería, no sé si todo el mundo sabe a qué se dedicó él, pero dio su vida a los huérfanos, los así. Y a eso daba su vida él. Para eso, para ayudar a los niños necesitados, pero porque él se propuso nunca solicitaba una ofrenda ni ayuda a nadie, solo lo que Dios le proveyera, pero su labor fue tan conocida y es como tan consagrado, tan santo, que en ocasiones terribles Dios le proveía de forma así, inexplicable. Esa es una fe excepcional, porque él se propuso nunca, y no es que está mal pedir una donación, ¿verdad? Para menos para chiquitos, pero él se propuso solo. Amén. Yo no les conté el caso de Hudson Taylor, pero me parece que en alguna predicación lo mencioné, que en una ocasión él solo tenía una moneda en la bolsa y fue a visitar una familia. Un esposo le dijo: por favor, yo quiero que usted vaya y ore por mi esposa. Cuando él fue, él encontró una situación terrible. Eran muchos niños en la casa, su esposa había acabado de dar a luz, estaba muy enferma y él le pidió que orara por ellos. Y si hay algo que puede hacer usted por nosotros, Hudson Taylor oró por ellos, pero al ver aquella necesidad, aquellos niños con hambre, aquella mujer enferma que necesitaba urgentemente medicamentos, él se tocó el bolsillo y solo vio una moneda. Era la moneda de la comida del día siguiente y para pagar el alquiler de donde él dormía.
No había más para él. Y dice que él sentía un peso en su corazón y él dio aquella moneda para ellos, sabiendo que el que presta a los pobres presta al Señor. Al día, comenta él que cuando él iba de camino hacia su casa, él se sentía el hombre más gozoso y como si estuviera caminando en las nubes después de haberse despojado de aquel peso. Durmió ese día como nunca, comiendo el último plato de cebada o avena que había. No tenía nada más. Al día siguiente, en la mañana, alguien tocó a la puerta y le dice: señor Hudson, ¿es usted? Sí, yo soy. Quiero decirle que aquí hay un paquete para usted. En el paquete venía un dinero y tenía una carta que decía: hermano Hudson, disculpe el atraso, pero aquí está el dinero que le habíamos prometido. Una fe excepcional. Que el Señor nos ayude a vivir por fe, hermanos. Que el Señor les bendiga.